Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Un saludo especial para nuestras audiencias, la de Sol y la de Telefuturo, Canal 23. Y desde luego a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Nosotros hemos señalado dos temas en el día de hoy para tratarlos con ustedes. La pregunta, ¿por qué aprobar de acechón? ¿Por qué aprobar de acechón la nueva ley de residuos sólidos? Y por otra parte, Edmundo González y su peregrinaje contra un régimen desquiciado. Pero bueno, señores, es muy crítica la situación que tenemos con los incendios que se han producido en varios sectores de Los Ángeles. Estamos hablando de 300,000 viviendas sin electricidad. Estamos hablando de más de 100,000 viviendas afectadas por los incendios, de barrios enteros arrasados, como el barrio donde se empezó todo este asunto, que es el de Pacific Palisades, que es un residencial de lujo propio de esta vida que se vive en Los Ángeles. Entonces, es una situación sumamente crítica. Está identificada como la peor tragedia que se ha vivido en Los Ángeles. Y la causa no está claramente establecida. Estos incendios se iniciaron el miércoles, ya abarcan varios sectores. Entonces, nosotros también aquí tenemos una situación conflictiva con varias comunidades de Sánchez Ramírez. Esas comunidades tienen un conflicto con Barrigol porque ellos están en procesos de desalojo y en verdad no se oponen al desalojo. Lo que ocurre es que entienden que no se le está reconociendo el valor que ellos entienden que debe pagársele. Estas son las comunidades de San Bran Arriba, Arroyo Huerta, La Laja, Las Tres Bocas, El Higo, El Rayo y El Naranjo. Pues ayer hubo imágenes de violencia, incluyendo la agresión a un sacerdote que está apoyando a estas comunidades. Moradores de varias comunidades de la provincia de Sánchez Ramírez denunciaron el desalojo forzoso de sus terrenos por parte de la empresa minera Barrigol, dejando aproximadamente 1,200 familias en situación de vulnerabilidad. El incidente, que tuvo lugar en la madrugada del miércoles, ha dejado varios heridos, según información de los afectados. Entonces, ellos han vivido en la zona durante generaciones y hay ahora este interés. Desde que la empresa se instaló, hemos enfrentado constantemente amenazas y hostigamientos.
La situación ha generado un llamado a la solidaridad de diversas organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos, quienes han manifestado su preocupación por el impacto que este desalojo tendrá en las familias afectadas y han exigido una investigación sobre las acciones de la empresa y las autoridades involucradas. Las autoridades de Sánchez Ramírez continúan en alerta y organizándose para defender sus derechos frente a lo que consideran un desalojo injusto e ilegal. Pero insisto que he escuchado lo que ha planteado el padre Johnny, que fue agredido, lo que han planteado algunos voceros, y hasta ahora su principal queja es el de la falta de diálogo. La falta de diálogo y el reconocimiento de un precio que ellos entienden que debe ser distinto al que se le está reconociendo. Entonces, ojalá que se pueda, que puedan dialogar, que puedan entenderse. Sabemos que la Barrigol, Pueblo Viejo, tiene pendiente la construcción de una nueva presa de cola. Pudiéramos decir, bueno, esto sencillamente no permitirlo. Es imposible que no se permita, estemos claros, sobre todo después que no hicimos una reestructuración fiscal, porque los ingresos que están proyectados por concepto de las exportaciones de oro son claves para la sostenibilidad económica del gobierno. Entonces, en ese sentido, aunque el gobierno no dé mucho la cara y todo sea barri, pero el gobierno también está ahí. Entonces, con estas comunidades, busquen acuerdos, dialoguen y traten de hacer las cosas con la mayor justeza posible. Bueno, señores, entonces vamos a abordar otros temas. Además de estos temas de lo del incendio forestal en Los Ángeles, la situación con estas comunidades de la Barri. Ayer estuvo con nosotros el principal investigador de UNIBE, un excelente profesional de la medicina que siempre nos acompaña cuando hay temas importantes de salud. Y él nos hablaba del metaneumovirus. La Sociedad de Neumología ayer hizo lo propio. El presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Alfredo Hoppelman, confirmó este miércoles la circulación en República Dominicana del metaneumovirus humano, aunque aseguró que no es el de mayor proliferación. Ha habido pocos casos, ha habido más casos de virus sincitial, respiratorio y casos de influenza que de metaneumovirus. Entonces, en el país existen casos de metaneumovirus. Actualmente hay. Lo que pasa es que para detectarlo tenemos que hacer el panel respiratorio completo. Pero ellos están haciendo las advertencias del lugar y dando las recomendaciones correspondientes. Entonces, señores, miren, todos los días tenemos una en el país. Ayer hablábamos de la renuncia del gobierno de Milagros Germán, que aunque hablábamos de su renuncia del Ministerio de Cultura,
ella no renunciaba del Ministerio de Cultura, porque del Ministerio de Cultura ya la habían renunciado cuando le comunicaron que se había designado un nuevo titular. Entonces ella pidió que se aguardara a la celebración de la Feria del Libro. Y me imagino que cuando se le notificó de la designación de Roberto Ángel Salcedo, como nuevo ministro de Cultura, a ella me imagino que se le habrá ofrecido alguna otra posición. Ya no ejecutiva, pero alguna otra posición que puede ser una posición diplomática, una posición consular, porque lo otro sería ya un tipo de asesoría, etcétera, y ese no es su rol. Entonces, evidentemente que ella no quedaba a gusto con lo que le estaban planteando. No quedaba a gusto y decidió irse del gobierno. No del Ministerio de Cultura, porque repito, ya del Ministerio de Cultura ella sabía que se iba y ya le habían notificado cuál era el nuevo titular del Ministerio de Cultura. Bueno, ese fue el tema que dominó en el escenario en el día de ayer. Pero ya hoy tenemos otro totalmente distinto. Totalmente distinto. Señores, ayer el Senado aprobó una nueva ley. ¿Cómo se llama esta ley? Vamos a buscar esta ley. La ley se llama Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Esta ley modifica la ley de residuos sólidos, que es la 225-20. Aprobamos una modificación a la ley de residuos sólidos, pero el propio Senado se encargó de rodear de sospecha la aprobación, porque yo creo que los legisladores, si actúan con responsabilidad, tienen que estar dispuestos a defender cualquier decisión que han adoptado, porque se supone que la adoptan a conciencia de que están haciendo lo mejor para el país y que están actuando en función de que entienden que han hecho las ponderaciones suficientes como para adoptar una decisión. Entonces, ¿qué ocurrió con esta nueva ley de residuos sólidos? Que la ley los senadores la aprobaron, pero después salieron a escondidas. Habían 23 senadores presentes. De los 23 senadores presentes que aprobaron la iniciativa a unanimidad, 22 se escabulleron por una puerta trasera, como que habían hecho algo inadecuado. El único que salió por la puerta principal fue el senador Omar Fernández, el senador del Distrito Nacional. Los otros senadores, patica pa' qué te tengo, buscaron la manera más rápida de escabullirse. Y uno se pregunta, pero si usted ha actuado bien, usted entiende que ha actuado bien, porque usted tiene que hacer eso. ¿Por qué hacer eso? Por eso es que digo que aprueban una cosa y la rodean inmediatamente de sospecha. La rodean de sospecha, porque ¿por qué hacer eso? Lo segundo, ya vivimos una experiencia con el proyecto, la propuesta de modernización fiscal. El tema no está en tener los votos para producir una aprobación,
que puede ser a unanimidad o por mayoría de votos. El tema está en que cualquier legislación importante, cualquier iniciativa importante, tiene que ser socializada, tiene que ser explicada a la sociedad. No se debe nunca actuar de acechón. No se debe actuar de acechón porque cosas que pudieran estar bien hechas, pues surgen muchísimas otras sospechas. Muchísimas sospechas. De hecho, es extraño un voto unánime. Es extraño un voto unánime de un proyecto que involucra tantos intereses. El voto unánime es extraño, pero se produjo un voto unánime, es decir, Fuerza del Pueblo votó igual que los PRMistas para aprobar ese nuevo proyecto de residuos sólidos. ¿Qué trae el nuevo proyecto? Sin entrar mucho en el fondo, porque fíjense que el cuestionamiento no lo estoy dirigiendo al fondo de un proyecto que debo estudiar, sino a cómo se da en la forma esta aprobación, cómo esta aprobación se rodea de sospechas. Sí trae algo que es una sustitución de algo que estaba incluido en el proyecto de modernización fiscal. Una de las razones por la que el gobierno alegó que había necesidad de una reestructuración fiscal era para incrementar los ingresos de los ayuntamientos. No se pudo llevar a cabo la modernización fiscal. Bueno, aquí estaba, en este proyecto está en cierta medida una sustitución de el incremento de ingresos que se contemplaba para los ayuntamientos. El proyecto, entre otras cosas, otorgaría ingresos por 4.000 millones de pesos dirigidos a los ayuntamientos. Es decir, que ahí está la vuelta buscada para resolver lo que no se pudo resolver para los ayuntamientos con la ley de modernización fiscal. Bueno, el caso es que inmediatamente se han producido protestas y don Antonio Marte, que presidió esta comisión, dice que se puede modificar en el Senado, en la Cámara de Diputados. Bueno, pero si ustedes sabían que el proyecto tenía que escuchar y tenía que tomar en cuenta una serie de cosas, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué la irresponsabilidad de hacer una aprobación unánime para transferir a la Cámara de Diputados entonces ahora la papa caliente? Mira, nosotros aprobamos esto a unanimidad, no hicimos algunas cosas que había que hacer y entonces ahora dice quien presidió esa comisión en el Senado que las modificaciones todavía hay oportunidad de hacerlas y que se pueden hacer en la Cámara de Diputados. Es una irresponsabilidad. Porque si usted entendía, ustedes entendieron que debieron procurar mayores consensos, que debieron escuchar una serie de cosas, debieron hacerlo ustedes y mandar una propuesta lo más depurada posible a la otra instancia, que es la Cámara de Diputados. El caso es que de inmediato hay dos sectores que han salido a protestar por esta aprobación en el Senado ayer. Hay una protesta de la Asociación de Industrias
de la República Dominicana a través de su vicepresidente ejecutivo Mario Pujols, y hay una propuesta de Adiples a través de María Munez, su vocera. Entonces ellos están alegando que incluso hubo instancias del propio gobierno que no fueron tomadas en cuenta para esta aprobación. Por ejemplo, aquí tengo esta crónica, tengo varias crónicas aquí. Esta es del Diario Libre, de Pedro Sánchez. Tras la queja de los empresarios de que el Senado no consultó con ellos para aprobar el proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre residuos sólidos, algunos legisladores indicaron que cualquier cambio aún se puede hacer en la Cámara de Diputados. Es decir, fíjense que ellos no se han parado a defender lo que han hecho. ¿Ok? Porque si la aprobamos por unanimidad fue porque vimos que esto es lo que le conviene al país. Y mire, esto, tiene aquello, tiene esto. Y caramba, ustedes han tomado una decisión, párense a defenderla con firmeza. No, se puede hacer los cambios. Ellos mismos admiten que parece que cumplieron con algún compromiso, aún a conciencia de que eso va a variar y que puede variar. Entonces, dice que la Asociación de Industrias de la República Dominicana se quejó, entre otras cosas, de que la propuesta aumente el aporte de las personas jurídicas para el manejo de la basura. Los miembros del Senado declararon de urgencia la pieza y la aprobaron de forma unánime en la sesión del martes. Ahora pasa a la Cámara de Diputados para ser aprobada 2 veces seguidas. La premura inquietó al sector empresarial, especialmente a los fabricantes de plástico, por lo que la prensa intentó conocer las opiniones de los legisladores, pero a diferencia de las veces anteriores que salían por la puerta principal y estaban dispuestos a hablar, anoche 22 de los 23 acudieron a la sesión salieron por la otra puerta. Entonces, bueno, el caso es que hay instancias del gobierno que tampoco fueron consultadas. Dice, por ejemplo, la Asociación de Industria de la República Dominicana manifestó su profunda preocupación por el contenido del proyecto de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, Ley 225-20, aprobado esta semana por el Senado de la República. La Asociación de Industria advirtió que la reforma se realizó sin la debida consulta con los sectores claves del sector y que además incrementa de manera desproporcionada la contribución especial que deben pagar las empresas, incluyendo a las MIPYME, con aumentos que oscilan entre el 140 y el 3.750%. El vicepresidente ejecutivo de la ARD, Mario Pujols, criticó la falta de diálogo en el proceso legislativo observado en esta ocasión. El proyecto aprobado no ha sido el resultado de un diálogo participativo y plural, como es debido en una legislación de tanta complejidad técnica. Un proceso de consulta hubiera permitido una normativa más equilibrada y justa. Asimismo, el gremio calificó como inquietante que el Ministerio de Medio Ambiente y el de fideicomisos públicos privados para la gestión integral de residuos sólidos no fueran convocados a estas discusiones, a pesar de su rol fundamental en la implementación de la ley. Recordó que con el Senado han tenido mejores ejemplos de interacción abierta y participativa. Entonces, la verdad es que no me explico por qué actuar con ese grado de irresponsabilidad. Con ese grado de responsabilidad, es decir, hicimos algo y nos vamos a escondida, estamos diciendo que lo que hicimos sabemos que no estamos en capacidad de sustentarlo. Entonces, ¿por qué lo hicimos? ¿Qué compromiso fue el que obligó a hacer eso? Que ni siquiera usted está en capacidad y en condiciones de encarar y de defender abiertamente. Usted tiene que salir a escondida del Congreso. ¿Por qué razón?
Bueno, señores, ayer recibimos, como se esperaba, la llegada al país de don Edmundo González Urrutia. Sin ninguna duda, el presidente electo de Venezuela. Sin ninguna duda, porque hasta el día de hoy el régimen venezolano no ha sido capaz de presentar media acta para tratar de convencerse a sí mismo de que ganó unas elecciones. Ellos no han podido ni siquiera hacer eso. Aspiran y van a tratar de mantenerse a como dé lugar en el poder. Pero en el mundo de hoy eso carece totalmente de sentido. Carece de sentido. Hace falta legitimidad para gobernar. Y esa legitimidad no es solo la que emana de las urnas, que debe ser la principal, porque esa es la que otorga el soberano. Debe haber una legitimidad social y debe haber un reconocimiento. Señores, pero esa gente no tiene reconocimiento de nadie. En la región, aparte de Cuba, que suscite de lo poco que le pueda dar de limosna en esa circunstancia Venezuela, y del régimen decrépito de Nicaragua, no hay nadie en la región que apoye lo que está ocurriendo en Venezuela. Señores, cuando eso ocurre no hay poder. No hay poder, porque eso ni siquiera es lo que fue en el pasado. En el pasado era un régimen populista. Es un régimen populista, pero ya ni siquiera es un régimen populista. No lo es. El populismo no es propiamente una ideología, porque se puede practicar en una onda o en otra. Puede estar a la derecha, a la extrema derecha, puede estar en el centro, puede estar a la izquierda, puede estar en cualquier expresión. Por lo tal, no es una ideología, pero tiene un fundamento básico. Tiene un fundamento básico el populismo. En su tratado sobre las ideologías, Antonella Martí, en su tratado sobre las ideologías, ella define cuál es la condición básica del populismo. Y entonces dice que el populismo apela a los altos porcentajes de popularidad para justificar o para darle legitimidad a su falta de respeto a las libertades básicas y a las instituciones que tienen como fin preservar esas libertades básicas. Es decir, yo me sustento en la popularidad para llevarme por delante la protección de derechos fundamentales, pero lo hago amparado en un nivel de popularidad. Así actuó el populismo, así actuó el chavismo durante una gran parte de su existencia, amparado, abrazado de un respaldo popular. Hoy, señores, ni siquiera eso, es decir, no hay legitimidad democrática porque no fueron capaces ni siquiera de hacer un fraude electoral, pero ni siquiera de hacer un fraude electoral, porque la desventaja era tan abismal que no han podido hacer lo que haría cualquiera. Porque si tú quieres decir que ganaste unas elecciones
y no tiene acta para demostrar que la ganaste a nivel nacional, busca 3 sitios donde tú hayas ganado las elecciones. Busca 4 sitios donde tú hayas ganado las elecciones y presente esas 4 actas por lo menos. Señores, no han podido presentar media acta porque no ganaron en ninguna parte. En ninguna parte ganaron. Entonces, bueno, que como quiera, por una realidad de fuerza, por más que una comunidad internacional insista, ellos van a conservar el poder. ¿Cuál poder? ¿Cuál poder? Eso es absolutamente imposible en estas circunstancias, pero totalmente imposible. El último balón de oxígeno, con su doble moral, se lo confirió Estados Unidos. Fue el último balón de oxígeno, porque Venezuela está viva por ese oxígeno que le colocó el presidente Biden. Por ese oxígeno. Ese oxígeno se acabó. Ahí o se resuelve o se resuelve. O se resuelve o se resuelve. Entonces, ¿en qué circunstancia? ¿Cómo tú puedes vivir hoy totalmente a espalda del mundo? Pero totalmente a espalda del mundo. ¿Contando con qué? Con gente que tiene otros intereses y que tiene otras situaciones. Entonces, no sabemos si se va a producir un baño de sangre, pudieran contarse muchísimos muertos a partir de hoy en Venezuela. Tendremos probablemente 2 gobiernos. Cualquiera dirá, en el pasado ocurrió lo mismo. No es igual. No es igual. Señores, el chavismo terminó. Esa gente terminó. Esa gente terminó. Eso se acabó. Eso se acabó. Eso es totalmente insustentable. No quiere decir que mañana no hagan la ridiculez de hacer un acto, etcétera. Pueden hacer lo que sean. Puede ser lo que sea, pero eso se acabó. Y ellos han elegido la peor forma de acabar. La peor. Cambio y fuera.